¿Puede una mujer sellar un pacto con el diablo y reinar durante 1000 años con sangre, fuego y sombras? En los rincones más oscuros de la mitología eslava, hay historias que no fueron escritas, sino susurradas entre los árboles del bosque. Historias que sobrevivieron al filo de las espadas y a la quema de grimorios prohibidos. Una de esas leyendas narra la historia de Milenka, la reina que, según se dice, cambió su alma por un imperio eterno. Una mujer cuyo poder no venía de la corona, sino del abismo. El pueblo solo teme a quien puede desatar tormentas. Y yo soy la tormenta. Esta frase, atribuida a Milenka en los textos apócrifos de Karpati, fue lo último que muchos escucharon antes de desaparecer. A lo largo de su reinado, se le conoció como la Dama del Humo Negro, la Reina de los 1000 Lamentos, y para quienes la servían, simplemente la Reina del Silencio, porque hablar de ella era invocar el castigo. Pero antes de las ejecuciones públicas con fuego azul, antes de los rituales nocturnos y de los sacrificios humanos en nombre del amado de las profundidades, Milenka era solo una joven de rostro sereno y mirada vacía. Una muchacha nacida en un pequeño principado donde la vida era tan dura como el invierno. Milenka no nació en un palacio, sino en una torre de piedra, fría y aislada, custodiada por monjes guerreros del culto de Perún. Su madre murió en el parto y su padre, un noble caído en desgracia, se refugió en el vino y en viejos libros de alquimia. Desde niña, Milenka mostró una inquietud extraña por lo oculto. No jugaba con otras niñas, no cantaba, no lloraba. Prefería pasar horas leyendo códices polvorientos y estudiando símbolos tallados en las criptas del monasterio cercano. Aquellos que intentaron acercarse a ella decían sentir un frío inexplicable, como si una sombra se posara detrás de ellos, observando. Su primer acto de ambición fue silencioso. A los 13 años, durante una epidemia que mató a más de la mitad del principado, Milenka fue la única que no enfermó. Algunos comenzaron a decir que había sido tocada por los dioses. Otros, los más supersticiosos, decían que la enfermedad le tenía miedo. Lo cierto es que, tras la peste, ella heredó todo: tierras, títulos y una enorme biblioteca de textos prohibidos que su padre había guardado celosamente. Entre esos libros estaba uno que no tenía autor ni título, solo un símbolo grabado en negro: una calavera coronada rodeada de serpientes devorándose entre sí. Aquel libro cambiaría su vida para siempre. A los 16 años, desapareció durante 3 noches completas. Cuando regresó, no era la misma. Su voz tenía un eco imposible. Sus ojos parecían haber visto el fin de los tiempos. Se dice que caminó sola hasta las cavernas heladas del norte, donde los antiguos chamanes hacían sacrificios a entidades olvidadas. Allí, según los rumores, selló un pacto con algo que no era humano, algo que le ofreció poder, belleza inmortal y un reinado que duraría 1000 años, a cambio de sangre, no cualquiera, sangre de inocentes, de almas puras, de niños. Con los años, nadie volvió a cuestionarla. Milenka ascendió al poder cuando su tío, el duque legítimo, fue encontrado muerto en su cama, completamente seco, como si su alma hubiera sido succionada por dentro. Los médicos no encontraron causa, pero las sirvientas aseguraban que, la noche anterior, la reina había pasado por su habitación susurrando plegarias en una lengua que no conocían. Poco después, fue coronada como reina suprema de los territorios del este. Su ascenso fue rápido, casi antinatural. Nadie se atrevió a oponerse, y quienes lo intentaron desaparecieron. Las campanas repicaban, los estandartes ondeaban, pero el aire estaba pesado, como si el reino entero supiera que algo terrible había sido desatado. Pero lo peor aún estaba por venir, porque una reina que se casa con el diablo no busca la paz, sino la eternidad. Y para alcanzar esa eternidad, Milenka desataría un reinado de terror como jamás se había visto en los Balcanes. En los confines orientales del mundo eslavo,
donde los inviernos eran tan crueles como los zares, y las noches tan oscuras que los lobos dejaban de aullar, el trono de Virevia temblaba. El reino, desgarrado por guerras internas, herejías y la amenaza constante de invasores del sur, se encontraba al borde del colapso. Era el siglo XIII, y las potencias cercanas, como el Imperio de Caramania y la Liga de los Seis Principados, acechaban como buitres. Virevia no tenía rey, solo un consejo dividido por ambición y miedo. Milenka vio en ese caos una puerta abierta. La muerte de su tío, el duque de Hrastovac, dejó un vacío de poder que fue aprovechado por facciones religiosas, mercenarios y nobles sin honor. Cada uno reclamaba el trono en nombre de linajes viejos y dioses olvidados. Pero mientras los hombres discutían, ella tejía su telaraña. Lo hizo en silencio, pactando en la sombra, seduciendo, sobornando o eliminando, uno por uno, a los que podían oponérsele. En el corazón de Virevia, el gran concilio de los cuatro brazos estaba dividido. Los obispos, los generales, los comerciantes y los ancianos no lograban ponerse de acuerdo. Fue entonces cuando Milenka apareció en una sesión cerrada, vestida de negro y con un cetro tallado en obsidiana, exigiendo el derecho de sangre. Dijo tener en su poder el testamento legítimo del último duque, escrito con su puño y letra y firmado con el sello real. Nadie entendió cómo lo había conseguido, ni se atrevieron a preguntarlo. Pero más allá de documentos, su verdadero poder estaba en otro lado. Los rumores corrían como pólvora. Decían que controlaba a una orden secreta, los hombres vacíos, monjes sin rostro que aparecían por las noches y dejaban cadáveres sin sombra. Decían que su palabra podía romper juramentos, que sus enemigos amanecían con la boca cosida con hilos invisibles, que en sus jardines crecían rosas negras que se alimentaban de carne. Y si los rumores eran verdad o no, nadie lo sabrá jamás, porque el miedo, más que la verdad, es la mejor herramienta de un tirano. En paralelo, se gestaba otra tragedia. Una gran hambruna azotó las aldeas del norte. Los campos morían bajo nieves tempranas, los pozos se secaban, los niños lloraban de hambre. Y fue Milenka quien llegó con carretas llenas de pan y grano. Pero nada era gratis. Por cada saco de alimento exigía fidelidad. Por cada aldea salvada, un voto en el consejo. Fue así como se construyó el mito. La salvadora del pueblo, la dama que traía vida en medio de la muerte. El pueblo la adoraba, mientras los nobles temblaban. Para sellar su poder político, Milenka ofreció matrimonio a Bogdan el IV, un general viudo que comandaba el ejército del norte. Era valiente, astuto y profundamente devoto. Algunos lo consideraban el último obstáculo en su ascenso, pero él aceptó. La boda se celebró bajo un eclipse total, un mal presagio para los sabios, pero un espectáculo glorioso para los ignorantes. Esa misma noche, Bogdan desapareció. Su armadura fue encontrada sobre su lecho, vacía, como si se hubiera evaporado. Milenka no ofreció explicación, solo declaró: «Mi esposo ya no pertenece a este mundo. Él reina conmigo, desde otro plano». Los archivos del reino muestran que, tras esa noche, nadie volvió a desafiarla abiertamente. A los ojos del pueblo, Milenka era la reina enviada por los dioses para restaurar el orden. A los ojos de los nobles, era una fuerza indetenible. A los ojos del clero, un mal necesario. Y aunque muchos veían en su reinado la esperanza de un nuevo tiempo, los signos eran claros para quienes sabían leerlos. Los cuervos no abandonaban los tejados del palacio, los espejos se cubrían solos al caer la noche, y los niños nacidos en la capital tenían los ojos completamente negros durante los primeros días de vida. Algo se había desatado. El trono de Virevia, que durante siglos había sido disputado por hombres de guerra y reyes de sangre azul, ahora pertenecía a una reina que hablaba con las sombras. Su ascenso no fue producto de la fortuna o la política. Fue un movimiento milimétrico de manipulación, magia prohibida y hambre de poder.
y si su corona brillaba, era porque estaba bañada con aceite de cadáveres y las cenizas de los que osaron oponerse. Pero ese ascenso solo fue el prólogo. Lo que Milenka estaba a punto de hacer durante su reinado convertiría su nombre en una maldición que aún hoy se susurra en las montañas. Los primeros años del reinado de la reina Milenka fueron un espejismo de prosperidad. Las cosechas mejoraban, las rutas comerciales se reactivaban y los pueblos devastados por guerras anteriores comenzaban a florecer de nuevo. Pero todo tenía un precio, y ese precio se pagaba con carne, sangre y silencio. El primer acto atroz ocurrió durante el rito de invierno, una ceremonia ancestral en la que los niños más virtuosos del reino ofrecían flores a los dioses eslavos para bendecir la tierra. Era una tradición de pureza y esperanza, pero bajo el mandato de Milenka, la tradición cambió. Esa primavera, los 10 niños seleccionados jamás regresaron a sus casas. Se dijo que fueron elevados por la reina para ser parte de un culto especial en el palacio. Los aldeanos no osaron cuestionar. Pero años después, los jardineros del palacio afirmaron que en el jardín de las 1000 rosas comenzaron a florecer flores completamente negras, de pétalos con bordes carmesí y espinas que lloraban savia roja al cortarse. Milenka nunca negó nada, solo respondía con una sonrisa leve y una frase que pronto se volvió letanía entre sus servidores. Todo lo que vive florece mejor con el sacrificio adecuado. Aquel fue el inicio. Luego llegó la creación de la Guardia Silente, una fuerza de élite compuesta por huérfanos entrenados desde los 6 años en el arte de matar sin hacer ruido. Se decía que no hablaban, que sus lenguas eran cortadas como parte del juramento de fidelidad. Iban vestidos con túnicas grises y siempre caminaban en pares. Donde ellos aparecían, la muerte los seguía. A veces llegaban antes que los mensajeros reales. A veces eran el único mensaje. El crimen más célebre atribuido a esta guardia fue el exterminio de todo un pueblo, Krvanost, al norte del reino. Se sospechaba que allí se practicaba una forma de devoción pagana distinta a la de la reina. El lugar desapareció en una sola noche. No hubo guerra, no hubo batallas, solo humo, cenizas y silencio. Al día siguiente, en la plaza central de la capital, Milenka mandó colocar una campana forjada con los metales rescatados de Krvanost. La llamó el llamado a la obediencia. Nadie se atrevió a hacerla sonar. Pero si hay un acto que cimentó su fama como reina infernal, fue el llamado Banquete de las Sombras. Año 1234. Milenka convocó a más de 70 nobles, obispos y representantes de pueblos aliados a un gran banquete en su castillo, celebrando una nueva era de unidad espiritual. La mesa fue servida con abundancia, carnes exóticas, frutas nunca antes vistas, y vino que, decían, provocaba visiones. Al inicio, la reina apareció vestida de blanco, radiante, casi etérea. Sus palabras eran dulces, sus gestos suaves. Nadie sospechaba lo que se avecinaba. Al finalizar la cena, las puertas del gran salón se cerraron. Los presentes fueron encadenados a sus sillas mediante mecanismos ocultos. Los sirvientes, que parecían normales, se quitaron las máscaras y mostraron rostros sin ojos, sin boca, sin alma. La reina caminó entre sus invitados recitando versos en una lengua que hizo sangrar las orejas de los más devotos. Luego, sacó de su vestido un pequeño espejo negro. Uno a uno, los asistentes fueron obligados a mirarlo. Y uno a uno, comenzaron a gritar. Se dice que el espejo no mostraba su reflejo, sino el rostro de lo que más temían, y que, en ese instante, sus almas eran devoradas por una entidad invisible que flotaba sobre el salón. Solo sobrevivieron 2 personas, un bardo ciego, que no podía ver el espejo, y una joven doncella sorda, que no oyó el encantamiento. Ambos fueron encontrados semanas después, vagando en el bosque, completamente desvariados,
con las manos cubiertas de símbolos grabados a cuchillo. Este evento fue ocultado en los registros oficiales, pero los habitantes del reino supieron la verdad, porque esa noche la luna se volvió negra por unas horas, y todos los perros del reino aullaron como si la muerte caminara entre ellos. A partir de ese momento, ningún noble osó desafiarla. La reina ya no era humana, era algo más, algo que se alimentaba del miedo. Su castillo se convirtió en un templo oscuro, con vitrales que representaban símbolos demoníacos y corredores que susurraban al oído de quienes los cruzaban. Y sin embargo, lo peor aún no había comenzado. En los años siguientes, Milenka comenzaría a practicar lo que llamó la purga del alma, un sistema de control total donde cada ciudadano debía confesar sus pensamientos más oscuros, so pena de castigo. Un imperio donde el pecado no se castigaba, sino que se ofrecía como tributo. La reina Milenka no gobernaba con leyes, sino con el miedo profundamente grabado en la médula de su pueblo. Lo que en otros reinos se conocía como pecado, en Virevia se había convertido en moneda de cambio, en herramienta de control, en ofrenda. Así nació su mecanismo más siniestro, la purga del alma. Cada mes, al llegar la luna nueva, los ciudadanos eran obligados a participar en lo que se llamó la Noche del Espejo. Era un evento colectivo en todas las aldeas del reino. El procedimiento era siempre el mismo. Los habitantes se formaban uno por uno frente a un espejo oscuro instalado en las plazas. Cada persona debía mirar fijamente su reflejo y confesar públicamente su pensamiento más impuro, su secreto más oscuro, su traición más silenciosa. Se les prometía redención, se les prometía limpieza espiritual, pero la verdad era mucho más macabra. Detrás del espejo, sacerdotes de la reina, los llamados eco del velo, anotaban cada confesión y marcaban con tinta roja los nombres de quienes representaban una amenaza espiritual. Al amanecer, los marcados eran arrastrados fuera de sus casas. Nunca se les volvía a ver. Los registros reales hablan de reeducación, pero en las catacumbas del Palacio del Sur, los arqueólogos descubrieron siglos después habitaciones cerradas con símbolos de contención, cámaras sin luz y restos humanos en posiciones que sugerían rituales de absorción energética. Se encontraron cráneos abiertos con precisión quirúrgica y rastros de una sustancia negra que no ha podido ser identificada hasta hoy. El eco de sus gritos, dicen algunos, aún se escucha en noches sin luna. En paralelo, Milenka instauró el impuesto de sangre, una ley que exigía a cada familia entregar a uno de sus hijos, al cumplir los 7 años, para servir en el templo de los susurros. Decía que era un honor divino, que esos niños serían los elegidos para sostener el equilibrio espiritual del reino. En realidad, se convertirían en sujetos de experimentación, oráculos poseídos por entidades antiguas o, en los casos más afortunados, simples recipientes. Las leyendas más persistentes hablan de los 11 sellados, un grupo de niños que sobrevivieron a los rituales y fueron transformados en semi-humanos, fusionados con magia oscura. No hablaban, no dormían, no comían. Solo obedecían a Milenka. Se cree que uno de ellos, el llamado Vískar, era capaz de entrar en los sueños de los rebeldes y hacer que se ahogaran en su propio miedo. Pero el terror no se limitaba a los cuerpos o las almas. La reina también controlaba la memoria. Con el paso de los años, comenzó una campaña conocida como el Gran Vaciado. Todos los libros, crónicas y relatos que no la mencionaran como la madre del orden debían ser quemados. Quienes conservaran pergaminos antiguos eran acusados de sedición espiritual. Las familias que contaban historias antes del reinado de Milenka eran eliminadas por completo, como si nunca hubieran existido. Se construyeron nuevos libros de historia, ilustrados con escenas glorificadas de su nacimiento, su ascenso e incluso su supuesto origen divino. A los pocos ancianos que intentaban resistir en secreto, contándole la verdad a los niños, se les cosían los labios
y eran colgados en las plazas públicas con un cartel que decía: «Aquí murió la mentira». Lo más escalofriante era que, pese a todo, muchos la veneraban, porque Milenka no solo gobernaba con el terror, también cumplía milagros, detenía tormentas con oraciones, hacía que los heridos sanaran al tocar su sombra. En una ocasión, se dice que una aldea entera fue salvada de una plaga cuando ella sopló sobre el viento. Pero cada milagro venía acompañado de una exigencia. A veces era una cosecha entera, a veces una familia, a veces simplemente el alma del que había suplicado. Su reinado fue una paradoja, un infierno envuelto en belleza, un paraíso de cadáveres. Y mientras todo esto ocurría, los susurros aumentaban en el castillo. Se decía que la reina ya no dormía, que pasaba las noches conversando con su esposo del abismo, una figura que solo ella podía ver. A veces se la escuchaba reír sola, a veces llorar con desesperación, otras veces recitaba nombres en voz baja, como si los invocara. Al día siguiente, los nombrados aparecían muertos, desaparecidos o vacíos por dentro. Nadie entendía cómo se sostenía tanto poder durante tanto tiempo. La respuesta llegó más tarde, cuando se descubrió el altar prohibido en lo más profundo del palacio. Un altar tallado en roca viva, rodeado de símbolos antiguos, y una estatua de una figura encapuchada con rostro de calavera y brazos extendidos. Una figura que los eruditos reconocieron, con horror, como una representación primitiva de la Santa Muerte. Pero no la Santa Muerte mexicana que conocemos hoy, sino su forma más arcaica, anterior a la palabra, anterior al tiempo, la amada del olvido. Era con ella con quien Milenka había sellado su pacto, y su precio por la eternidad apenas comenzaba a cobrarse. Los últimos años del reinado de Milenka no fueron más tranquilos, al contrario, fueron un descenso acelerado y brutal hacia la oscuridad más absoluta. Los actos atroces dejaron de ocultarse entre rituales o leyes disfrazadas. Ahora eran parte abierta de la vida diaria del reino. Ya no era necesario el pretexto de redención o purificación. Lo único que importaba era obedecer y sobrevivir. Uno de los episodios más escalofriantes fue el surgimiento de lo que se conoció como la cosecha roja. Se trató de un periodo de 7 meses en el que cada noche, a la misma hora, una familia entera desaparecía de su hogar sin dejar rastro. Al principio eran campesinos, luego comerciantes, y más tarde nobles de sangre azul. Nadie estaba a salvo. Nadie entendía quién decidía las víctimas. Lo único que quedaba tras su desaparición era una marca en la puerta, un círculo pintado con sangre y cenizas, dentro del cual se dibujaba una runa que aún hoy los lingüistas no han logrado traducir. Lo más siniestro fue lo que ocurrió cuando los curiosos intentaron investigar. 2 sabios del Templo de la Llama Blanca realizaron un ritual de visión para seguir la energía de las desapariciones. Lo que vieron los dejó con los ojos completamente blancos y los cabellos convertidos en nieve. Murieron 2 días después, pero antes de morir, solo repitieron una frase: «Ella alimenta a los que la alimentan». A medida que el culto a Milenka se fortalecía, también lo hacían las manifestaciones de fenómenos imposibles, estatuas que lloraban sangre, voces que se escuchaban desde el fondo de los pozos, espejos que devolvían reflejos que no eran humanos. En una ocasión, toda una aldea, Belodarka, fue encontrada congelada en pleno verano. Hombres, mujeres, niños, animales, todos de pie, inmóviles, cubiertos por una escarcha que no derretía. En el centro del pueblo, una inscripción grabada en piedra decía: «Nadie desafía al amor eterno». Ese amor eterno era el que Milenka decía tener con su esposo demoníaco, el amado del olvido. Para demostrarle su devoción, organizó el ritual que marcó su infamia definitiva, la boda carmesí. Durante este evento, Milenka ordenó reunir a 1000 jóvenes vírgenes de todo el reino. Cada una fue vestida con túnicas blancas
y llevada a una ceremonia masiva en la llanura de los Cuervos. La reina apareció vestida de rojo, con una corona de huesos humanos y un velo tejido con cabello. Declaró ante los presentes que estas almas serían la dote perfecta para su esposo, y que al entregarlas sellaría 1000 años de reinado ininterrumpido. Nadie supo qué ocurrió exactamente durante la ceremonia, pero al amanecer el cielo era completamente negro, y el sol tardó 3 días en reaparecer. Las 1000 jóvenes jamás fueron vistas de nuevo. En su lugar, comenzaron a aparecer aves extrañas por todo el reino. Cuervos de plumaje escarlata, ojos humanos y picos que pronunciaban nombres. Cada nombre anunciado por uno de esos cuervos coincidía con el de una futura víctima. Era una profecía de muerte. El reino ya no era un reino, era un altar. Y Milenka no era una reina, sino una sacerdotisa de lo inefable, una herramienta de la muerte antigua. En los archivos prohibidos se habla de su último proyecto, el órgano de almas, una estructura construida en lo profundo del Palacio del Norte. Según los testimonios de los obreros esclavos que participaron en su creación y que lograron escapar antes de ser silenciados, se trataba de un instrumento colosal hecho con huesos humanos, cuerdas de tendones y placas metálicas bañadas en sangre ritual. Milenka afirmaba que al tocar ese órgano, podía abrir portales hacia otras dimensiones, comunicarse con entidades arcaicas y prolongar su reinado 1000 años más. Pero algo salió mal. La noche en que el órgano fue activado por primera vez, se desató una tormenta que cubrió el reino entero por 5 días. No fue una tormenta común. Llovía una sustancia negra, espesa como aceite. Las personas que la tocaban comenzaban a gritar sin razón, desgarrarse la piel y atacaran a sus propios hijos. La locura se expandió como fuego en seco. Aldeas enteras comenzaron a destruirse desde adentro. Esa fue la primera vez que el pueblo comenzó a cuestionar realmente si la reina era una enviada de los dioses o el mismísimo infierno disfrazado de mujer. Pero incluso con el caos desatado, nadie se atrevía a alzar la voz, porque aún funcionaban los espejos de confesión, aún rondaban los hombres vacíos, y aún cantaba el órgano de almas en la lejanía, una melodía que se metía en los huesos, que obligaba a arrodillarse sin saber por qué, que susurraba que el fin no era muerte, sino fusión. Fusión con el olvido, con él. Y así, mientras el reino se sumía en la oscuridad absoluta, se preparaba el momento de la caída, porque hasta la noche más larga tiene un final, y hasta la reina más poderosa enfrenta el juicio del tiempo. El reinado de Milenka, que había comenzado con promesas de orden, prosperidad y redención, se convirtió en una espiral de locura, devastación y olvido. La reina, antaño temida por su control absoluto, comenzó a ser evitada incluso por sus más fieles seguidores. Las cortes quedaron vacías, los mercados enmudecieron. Las aldeas cercanas al castillo eran fantasmas cubiertos por niebla perpetua. El pueblo ya no oraba, solo susurraba oraciones antiguas, ajenas a la nueva fe, y las escondía bajo la lengua como talismanes, porque sabían que algo se había quebrado. El cielo estaba enfermo, la tierra ya no respondía. El órgano de almas sonaba solo, sin manos que lo tocaran, y su canto arrastraba consigo la cordura de quienes lo escuchaban. Fue entonces cuando surgió una figura inesperada, Helena, una sacerdotisa exiliada que había escapado de la purga espiritual años atrás. Ella afirmaba tener en su poder el único conjuro capaz de sellar el pacto de Milenka con el amado del olvido, no para destruirlo, sino para encerrarlo en una dimensión sin tiempo. Para ello, necesitaba el corazón de la reina, aún latiendo. La rebelión fue breve, desesperada y brutal. Helena, acompañada por los pocos humanos que aún recordaban su humanidad, infiltró el castillo durante una noche sin luna. Lograron llegar hasta el altar, y allí encontraron a Milenka esperándolos. No opuso resistencia, no gritó, solo susurró una frase mientras Helena alzaba la daga ritual.
1000 años no bastan, pero bastarán para que me recuerden. El sello fue completado. El cuerpo de Milenka se convirtió en estatua de obsidiana. El castillo se hundió bajo tierra. El órgano de alma se enmudeció. Pero su leyenda no murió. Hasta hoy, en las noches más oscuras, algunos dicen que se escucha su voz en los bosques del este, que si pronuncias su nombre frente a un espejo negro, ella vuelve, por un instante, y que si la miras a los ojos, verás lo que más amas: desaparecer. Porque hay reinas que gobiernan con poder, otras con temor. Pero Milenka gobierna con el olvido. La historia de la reina Milenka no es solo una leyenda eslava envuelta en sombras y susurros. Es un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar el alma humana, o lo que queda de ella, cuando el poder absoluto encuentra un corazón dispuesto a todo. Su nombre, borrado de crónicas oficiales y oculto tras símbolos prohibidos, sigue latiendo como una herida antigua en la memoria colectiva de un mundo que prefiere olvidar lo que no puede explicar. Milenka no fue simplemente una tirana, fue un símbolo de adoración a lo desconocido, una mujer que cambió amor, maternidad, compasión y humanidad por eternidad. Y aunque su cuerpo yace como piedra, sellado en las profundidades del castillo hundido, su eco atraviesa los siglos. No hay pueblo en los Cárpatos que no conozca una versión de su historia. Algunas la ven como una bruja, otras como una santa caída, y en ciertos círculos ocultistas aún se le invoca en rituales con velas negras y espejos sin fondo. Lo más inquietante es que, pese a sus atrocidades, hubo quienes la siguieron hasta el final. Por miedo, por fe, por fascinación. Quizás la verdadera pregunta no sea quién fue Milenka, sino por qué su figura sigue despertando una mezcla de horror y respeto. Y es que, al final, las historias como la suya nos obligan a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a entregar por el poder? ¿Por la eternidad? ¿Por no sentir miedo nunca más? Porque si algo nos enseñó Milenka, es que el precio más alto no siempre se paga con oro, sino con el alma. Tal vez ahora, cuando caiga la noche y apagues la luz, recuerdes su nombre. Tal vez te preguntes si todo esto fue real o solo un cuento antiguo para asustar a los ambiciosos. Pero antes de cerrar este capítulo, solo una advertencia. No mires al espejo esta noche, no susurres su nombre, porque Milenka aún escucha. ¿Y tú? ¿Harías un pacto con la oscuridad si eso te asegurara un trono eterno? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato. Pero recuerda, hay historias que no se deben contar dos veces.